Amén. Hechos, capítulo 8, versículo 29 al 31. Nos dice la palabra de Dios. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? ¿Qué le preguntó? ¿Entiendes lo que lees? Versículo 31. Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Amén. Hoy Dios nos trae la palabra: ¿entiendes lo que lees? Mire, tremendo lo que nos dice Hechos, capítulo 8, versículo 29 al 31. Como Felipe, este siervo de Dios, usado por Dios grandemente, el Espíritu le dirige a que se acerque a un carruaje en donde están leyendo el libro del profeta Isaías. ¿Y qué le preguntó? ¿Entiendes lo que lees? ¿Qué es entendimiento? ¿Qué es entender? ¿Qué nos viene a mente cuando escuchamos esto? ¿Qué entiende por entendimiento? Para ser redundante. ¿Qué es entender según su idea? Entender o entendimiento es comprender, es distinguir, es conocer a Dios sobre Dios. Entender es comprender, distinguir o conocer a Dios. Comprender qué le dice Dios por medio de las Escrituras. ¿Qué hay aquí en la Biblia? ¿Plasmado qué? ¿La palabra de quién? Entonces, cuando usted lee, debe entender la palabra de Dios. Y ese es el problema que Dios ve en el pueblo. Que aunque lee la palabra, no la comprende, no la entiende. No puede alcanzar a conocer a Dios, ni distinguir la palabra que sí es de Dios. Por eso dice las Escrituras que el reino de Dios no es ¿qué? No es comida ni bebida, sino que es porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino que a revisar. Es por eso que la gente almática, ¿qué se aloja en el alma? Es por eso que gente almática, y no digo romántica, digo almática, porque en el alma se alojan sus sentimientos, su intelecto, su capacidad de razonar, su carácter, su personalidad. Pero hay gente almática diciéndose cristiana que aunque lee la Biblia no la entiende. Movidos por emociones, porque no entiende, no comprende y no distingue aún el evangelio que sí viene de Dios. La gente almática está atrás de que le toquen las emociones. Hoy hay luces, hay pantallas gigantes, hoy las adoradoras, hoy las danzarinas. Les tocan el alma, pero Dios no les toca el espíritu. Y no comprende la gente almática, aunque lea Biblia, quién es su Dios, qué espera Dios de usted, qué quiere hacer Dios con usted, cómo acceder al poder de Dios, cómo recibir el poder de Dios, cómo retener el poder de Dios, cómo crecer y establecerse en Dios.
Por eso Felipe le pregunta a esta persona que está leyendo las profecías del libro de Isaías: ¿entiendes lo que lees? Hoy yo le pregunto a usted: ¿entiende todo lo que lee en la Biblia? Y entender es muy divergente a la sabiduría. Hay gente que aunque lee, como no entiende, no puede acceder a la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Ser sabio. Ese es producto de tener sabiduría. La sabiduría es la habilidad que Dios le da a usted para que, conforme al entendimiento de su palabra, pueda vivirla, pueda aplicarla y pueda caminar en ella. La sabiduría es la habilidad, el don, la revelación de Dios entregado a usted para que pueda vivir, pueda aplicar, es decir, hacer obra, manifestar poder de Dios, caminar en la palabra de Dios. Es tremendo. Es por eso gente que ni siquiera entiende quién es su Dios porque nunca lee la Biblia. Y hay gente que aunque lee la Biblia no entiende quién es su Dios, porque no ha podido acceder a la revelación de Dios. ¿Por quién cree que viene la revelación de Dios a nuestras vidas? Es imposible acceder al Espíritu Santo si primero no conoce quién es su Dios, cómo opera Dios y qué le quiere dar Dios, el Espíritu Santo. Y hay gente almática leyendo la Biblia sin revelación de Dios. Por eso los sacerdotes, cuando Jesucristo tenía confrontaciones con ellos, se predican doctrina de hombre como si fuera de Dios. Eran estudiosos, eran escribas, sabían la Biblia, predicaban palabra de Dios, pero no movían poder de Dios, porque no les era revelada la palabra de Dios. Tremendo. En algún momento debemos cansarnos de ser cristianos almáticos, de ser cristianos carnales, para movernos a ser cristianos espirituales. Y como vimos la prédica, sentir a Dios no es lo mismo que tener a Dios. Cuando usted tiene a Dios, aún la palabra le es revelada. Cuando usted no tiene a Dios, así lea la Biblia, no entiende nada. Es el Espíritu Santo el que nos revela la palabra. Pero hay gente que ni busca la palabra, ni anhela la palabra, no escudriña la palabra y mucho menos medita en la palabra. Porque en la Biblia dice escudriña, pero también te dice medita en su palabra de día. Entonces es 24/7. Tremendo. Si no busco la palabra, no leo la palabra, no trato de entender lo que me dice la palabra, no voy a conocer a Dios. Y es por eso que la gente almática está en esas iglesias donde te predican comida, bebida, bendición, carro, plata, casa, sanidad y santidad. Diezme, ofrende, va hacia el cielo, pacte su profecía, ponga 300, ponga 500, ponga 1000, va a haber el milagro. Porque no hay entendimiento ni sabiduría de la palabra de Dios. Porque la carne sigue lo de la carne, pero el Espíritu busca las cosas ¿de qué? Del Espíritu. Por eso es que la gente que aunque lee y no tiene entendimiento, no distingue que le están convenciendo y predicando a la carne y no al Espíritu. ¿Usted cree que al Espíritu Santo le interesa que usted tenga $15,000 en su cuenta, carro del año, sea bendecido y prosperado en lo que hace, en sus negocios, en su profesión, pero con una familia destruida, con un hijo ingeniero atado al alcohol, con una hija que va de fracaso en fracaso?
Los cristianos están según lo que buscan de Dios. Y como usted está aquí, yo nunca le he predicado del evangelio de la prosperidad, porque eso es añadidura cuando usted es entendido y sabe la voluntad de Dios. La gente almática, la gente que no entiende ni aun lo que lee en la Biblia, espera luces, espera show, espera entretenimiento. Pero la casa de Dios es templo de oración, lugar santo. Tremendo. Y como dice aquí Felipe, le pregunta, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Estás conociendo al Dios que estás leyendo? ¿Estás comprendiendo la voluntad del Padre del que estás leyendo? ¿Estás entendiendo lo que Dios quiere hacer contigo? ¿Estás entendiendo a lo que Dios te quiere llevar? ¿Estás entendiendo lo que Dios puede hacer contigo? ¿Estás entendiendo? Tremendo. Usted puede leer la Biblia, pero no entender a Dios. Usted puede leer la Biblia y nunca conocerle a Dios. Tremendo. Dios espera que su pueblo sea entendido en la palabra. Este es el primer punto, ser entendidos en su palabra. Pero para empezar a ser entendidos en su palabra, usted tiene que empezar a buscar la palabra. Y cuando empieza a buscar la palabra, tiene que empezar a leer la palabra. Y cuando usted empieza a leer la palabra, tiene que abrir su entendimiento, su corazón, morirse a sí mismo para empezar a conocer a quien inspiró la palabra. Y una vez que usted busca, lee, empieza a tratar de conocer al que inspiró la palabra, medite en la palabra. Y pasa, va en el bus escuchando la bachata y va ahí, recreando todo lo que venía haciendo antes de conocer a Dios. Le ponen el vallenatico, en vez de orar está ahí cantando lo que el vallenatico dice. Le ponen la música esa nacional triste, está en eso, ahí meditando las chumas, las barras en las que ha estado. Esto no agrada a Dios. Esto no habla de un cristiano entendido en Dios. Puede leer que Dios le quiere salvar, que de tal manera amó Dios al mundo, que ya recibió a Jesucristo y puede acceder a la salvación, pero quizás aunque ha leído y no ha entendido de que puede perder su salvación. Porque no entiende lo que lee. Y cuando el pueblo de Dios no entiende lo que lee, vive un cristianismo hipócrita. Pasamos a ser cristianos hipócritas. Y quizás diga el pastor, ya me empezó a ofender. No. Hipocresía es fingir o actuar lo que no es o lo que no se siente. Imagínese lo que hace Dios dentro de nosotros cuando escudriña el corazón. Lo que ve Dios cuando lo que hacemos al salir de la iglesia, aunque leamos Biblia. Es por eso que el cristiano almático, el que no es entendido en la palabra de Dios hasta ahora, no comprende que la salvación es personal y que te dice la palabra: 2 estarán en el campo, ¿y cuántos van a ser tomados? 1. 2 estarán en la ciudad, ¿y cuántos serán tomados? 1. Y esto no aplica solo para el campo y para la ciudad, en las iglesias, aún para mismos ministros de Dios. Porque no estamos siendo entendidos, no entendemos lo que leemos, no comprendemos, no conocemos, no distinguimos a Dios. Y queremos ser sabios sin tener el conocimiento de Dios. Es por eso que la gente no accede al Espíritu Santo, lo siente pero no lo tiene, no lo accede porque no conoce a Dios. Dios quiere un pueblo espiritual.
para que cuando lea la Biblia la entienda, para que no se pierda. El entendido de la palabra de Dios tiene conocimiento de quién es Dios. Y cuando usted empieza a ser entendido, conocer a su Dios, va a creer, va a ser edificada su fe para recibir al Espíritu Santo, el cual le va a dar revelación de la palabra de Dios. Y va a empezar a comprender cosas que no comprendía. Y aún en la batalla, en la adversidad, en el dolor, en la enfermedad, en la escasez, va a entender lo que Dios está tratando de hacer. Y muchas veces alabamos, aunque no pueda ver, está sobrando. Y está viendo la circunstancia. ¡Ay, Señor! Porque no estamos entendidos en quién es. Y veo, lloro y no pasa nada aún. Pero alabo, aunque no pueda ver, está sobrando. ¿Cuándo, Señor? Porque no estamos entendidos en la palabra. Usted puede hablar Biblia y no conocer a Dios. Usted aún puede orar y no entender quién es su Dios. Usted puede estar congregándose aquí, pero no entender lo que Dios quiere hacer con usted. Porque no entiende, no conoce y no distingue. Felipe va y le dice: ¿pero entiendes lo que lees? ¿Entiende usted en qué iglesia se está congregando? ¿Entiende usted la palabra que Dios nos permite acceder? ¿Entiende para qué Dios le está ungiendo? ¿Entiende para qué Dios le da visiones? ¿Entiende? Ahí está el fruto a los que no entienden. Porque tener una Biblia aquí, así, ir a la iglesia y sentarme y salir a las mismas obras es no entender a Dios. Tener al lado de mi velador el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ay, qué bonita la Biblia, empolvada ahí. No congrega, no obedece, no hace la voluntad, no pone la fe por obra, no vive en santidad. No ha entendido a Dios. Porque todos pueden tener Biblia, pero no todos pueden acceder al poder que hay dentro de la Biblia. Porque no entendemos a Dios. Hoy Dios le pregunta: ¿usted entiende para qué Dios le trajo acá a esta iglesia? ¿Usted entiende? ¿Usted entiende por qué la palabra, que a veces no nos gusta, usted entiende por qué Dios permite que le predique? ¿Usted entiende porque aunque venga angelical y cuando se ora empieza a ser deschamucado, usted entiende aún para qué Dios le libera? Es tremendo. Usted entiende en este momento, desde que empecé a predicar, lo que le está entrando por las orejitas. ¿Sabe qué dice la palabra? La palabra de Dios es ¿qué? Poderosa, viva, eficaz, más cortante que ¿qué? ¿Qué parte qué? ¿Y que penetra hasta dónde? Aunque me dé chirinchos en la carne, Dios está rompiendo y cortando cosas de las tinieblas para hacerle libre, porque la verdad le va a ser libre. Libre de la duda, libre de la incredulidad, libre del temor, libre de la angustia, libre de ese cristiano carnal. Porque aquí lo que a Dios le interesa es su espíritu, su salvación. La añadidura le va a dar cuando usted sea obediente. Y si hoy tiene añadidura que no viene de Dios, porque aún el diablo te puede dar casa, carro, plata, mujer, placer y todo, y no viene de Dios. Y la gente habla: ¡ay, qué bendición! Y no voy a la iglesia. ¿Sabe que el diablo también le puede dar trabajo, dinero, casa, carro, negocios, éxito?
¿Qué le dijo Satanás cuando le llevaron a Jesucristo a ser tentado en el desierto? Si postrado me adorares, te daré ¿qué? ¿Todos los qué? ¿De dónde? Si postrado me adorares, te daré todos los reinos del mundo. ¿Y qué hay en el mundo? En los reinos del mundo hay palacios, hay castillos, hay edificios, hay carros, hay lujo, hay mansiones, hay aviones, hay plata, hay droga, hay sexo, hay alcohol, hay todo. Y no viene de Dios. Haga lo que haga, tenga lo que tenga, el negocio, la profesión, los bienes. Si eso no le acerca a Dios, no es bendición de Dios. ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que escuchas? Yo no sé si a usted le arde el corazón, pero es tremendo. Es tremenda la palabra de Dios. ¿Por qué el cristiano no es entendido, no entiende a Dios? Así lea la Biblia. Porque razona, piensa con su inteligencia y dictamina qué sí puede ser o qué no puede ser. ¿Sabe por qué el cristiano que lee la Biblia no entiende? Porque del corazón salen los malos pensamientos. Y aunque lee, no entiende. Por eso dice en Mateo 13:15, el corazón de este pueblo se ha endurado, y aunque ven, aunque escuchan, no entiende. Y dice que no comprenden con el corazón para que se restauren y yo los sané. Vamos a Mateo 13:15. Es tremenda la palabra de Dios. Mateo 13:15. Y quizás me tocará el martes repetir porque yo no sé, pero los domingos mientras no aparezco tiene pocas visitas. Mateo 13:15. Amén. Mateo 13:15 nos dice: porque el corazón de este pueblo sea ¿qué? Está duro como una piedra, frío como un cubo de hielo, sólido como un taco de madera, insensible, indiferente, no quiere comprender, aunque lee la Biblia. ¿Entiendes lo que lees? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha endurado, con los oídos oyen pesadamente. Ay, será, no será. Han cerrado sus ojos para no ver con sus ojos. ¿Se ha oído aquel dicho que menciona? No hay más ciego que el ¿qué? Y como cristianos leemos la Biblia y te llama santidad, obediencia, a guardar el Espíritu Santo porque Él es celoso. Y así nos vamos al barranco. No veo. Porque aunque leemos la palabra no entendemos y nos hacemos los ciegos a lo que estamos viendo que delante de nosotros nos está matando, nos va a matar. Y mire lo que dice más al final: para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón ¿qué? Con el corazón ¿qué? Su corazón debe ¿qué? ¿Qué? La palabra de Dios. ¿Por qué no entiendo, aunque leo la Biblia, el problema donde ha estado? Y del corazón que salen los malos. A Dios le duele mucho que aunque el pueblo por un tiempo entendió, recibió, fue ungido, liberado, hoy no entienda su voluntad de Dios. Y no entienda para qué le unge. No entiende para qué Dios le libera.
Porque con el corazón no entienden, y como no entienden con el corazón, no se pueden convertir, de pasar de pecadores a justos, de pasar de cristianos tibios a cristianos espirituales. No comprenden con el corazón y no se convierten, y como no se convierten, dice: yo no los puedo sanar. Tremendo. Usted puede hablar la palabra, orar en el nombre de Jesús, ir a la iglesia, pero no puede comprender quién es su Dios, no entiende quién es su Dios. Puede llevar 5, 10, 20, 30, 40, 60, jubilarse en una iglesia y no haber entendido quién es su Dios. Tremendo. Cuando el pueblo no entiende lo que lee, no entiende a quién inspiró la palabra, no entiende lo que la voluntad del Padre que registró aquí en la palabra, ¿sabe qué le pasa? Es fácilmente derribable, porque no entiende. Cuando el pueblo no entiende, el diablo le viene a quitar la fe. Cuando el pueblo no entiende, el diablo le viene a robar la bendición. Cuando el pueblo no entiende, le viene a destruir el propósito. Por eso que la gente almática va, Dios le bendice, le da provisión, le sana, le libera. Me voy lejos de Dios, porque no entendió lo que dice Juan 15:5. Ustedes son la vid, los pámpanos, pero yo soy la raíz. Yo soy el tronco que sostengo eso. Le estoy hablándole para que me comprenda. Los pámpanos de uva no pueden hacer nada si no están ligados al tallo, al tronco, al arbolito. Y apartados de mí, nada puedes hacer. ¿Sabe que cuando uno ora, Dios nos muestra de los que pasaron por aquí debut y despedida, de los que vienen de vez en cuando, de los que ya no vienen, cómo están sus casas, sus familias? Pero el pueblo no entiende ni lo que lee. Y es más grave la situación, porque aunque Dios le habla al pueblo audiblemente, tampoco le entiende. Y el diablo, como no entendemos, nos está quitando, nos está robando y nos está destruyendo. Familias, la descendencia, la salud, la economía, la salvación, el propósito, el ministerio que Dios le entregó desde antes de la fundación del mundo. Es tremendo. Cuando el pueblo no entiende la palabra aún predicada, porque no les es revelado, no la puede acceder. Y como no la puede acceder porque no la entiende, no la puede materializar. Porque lo que hoy se ve fue hecho de lo que no se ve. Nosotros somos réplica de todo lo que hay en el mundo espiritual. Donde allá no hay corrupción, no hay mancha, no hay pecado, no hay violencia, no hay enfermedad, no hay escasez. Pero nosotros como humanidad y aún como cristianos seguimos corrompiendo el mundo. Porque no entendemos ni para qué Dios me dé al Espíritu Santo. Tremendo. Lo que no me he revelado porque no entiendo no puede ser ni manifestado ni puede ser materializado. Es por eso que el enfermo viene acá enfermo, y aunque escucha que Dios sana,
sana como no entiende con su corazón, Dios no le puede sanar. Y se fue enfermo. Es por eso que el que viene atado a falta de perdón, el corazón está triste, arriba atado a depresión, alcohol, a droga, aunque Dios le habla que puede liberarle y echarle fuera a los demonios, como no entendió, se fue igual. Gente que ve en ruina, gente que ve que el problema es que no ha perdonado a alguien que le ha hecho daño y Dios le incita a perdonar, no perdona y se va encadenado, porque no entiende ni lo que lee ni lo que le predica. Y como no entiende, no se le revela. Y como no se le revela, no accede. Y como no accede, ni materializa ni recibe nada. Vamos claros. Amén. A su nombre. Gloria. No se asuste, no entre en pánico. Que lo que Dios... Es que Dios, para llenar de algo nuevo, algo fresco, tiene que quitar lo inmundo. Dios no deposita su aceite, su presencia en frasco sucio. Es Dios hablando al espíritu, al corazón, en su amor de salvarle, de dimensionarle, de que usted sea un instrumento, una vasija de aceite. Pero Dios te llama y te dice: ¿entiendes aún lo que lees de mí? ¿Entiendes lo que escuchas de mí? ¿Entiendes cuando yo te hablo directamente a ti? ¿Entiendes? Es tremendo. La gente no entiende lo que es tener la visitación de Dios. Y no entiende que pseudo iglesias o casas de Dios le dan entretenimiento usando el nombre de Dios. Cuando el pueblo entiende que la visitación de Dios es tener su presencia, tener su poder, va a cambiar todo lo que no podemos ni en nuestras propias vidas. Pero la gente que busca entretenimiento en lugares llamados iglesias o casas de Dios están allí. Porque ¡ay, qué bonito la comidita! ¡Ay, qué bonitas las actividades! El alma emocionada y el espíritu muerto. Sepulcros blanqueados. Porque no entiende. Porque les cambió un órgano. Porque les cambió un hueso. Porque les permitió ver demonios. Porque sintieron como Dios arrancaba de su cuerpo inmundicia, pecado, maldición, brujerías, hechicerías, lo que sea. No entiende. Una cosa es buscar a Dios y su presencia, su visitación, y otra es buscar entretenimiento, que usan aún el nombre de Dios. O Dios le vuelve a preguntar: ¿usted entiende ahora por qué se congrega aquí? ¿Entiende para qué Dios le trajo aquí? ¿Entiende usted por qué recibe esta palabra aquí? ¿Entiende cuál es su propósito? Porque cuando usted entienda, Dios le va a llevar a ese propósito. Es tremenda la palabra de Dios. Debemos ser sensibilizados en el corazón para entender lo que nos dice Dios. Si ya Dios le habla audiblemente, entienda lo que Dios le dice. Y si ha venido teniendo problemas con leer la Biblia, ya entiende el porqué. Mire que cuando no entendemos aún lo que Dios nos habla, hacemos malas cosas.
Recuerda usted, y todos conocemos, que Dios le habló a Abraham y que le dijo: vete de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y la palabra fue para un Abraham y su mujer. ¿Y qué hizo Abrahamcito? ¿A quién llevó? ¿Entiendes lo que escuchas? A veces hay que caminar solos, sin familia, para llevar salvación. Porque mientras estamos abrazaditos a los love, estorba, se complica, hay problemas, Dios no puede operar. Porque Abraham no entendió, él pensó hacer un bien, pero hizo un mal, porque generó problemas, contiendas entre los pastores de sus ovejas, de sus ganados. La tierra que Dios le dio no era para los dos, era para él, pero empezó a haber división por eso, y él dijo: mejor separémonos. Alargó el tiempo porque aún no entendió lo que Dios le dijo a Abraham. Y aunque Lot escuchaba del testimonio de Abraham sobre Dios y su voluntad, ¿a dónde se fue a meterse Lot? ¿A la tierra de qué? Sodoma y Gomorra. Porque aunque quizás en algún momento escudriñó lo que tenían los pergaminos de Dios, pero aún así no entendió y se fue a meterse con los de Sodoma y Gomorra. Y después un Abraham orándole a Dios, pidiendo y clamando que no destruya o que le salve a Lot. Va el ángel y le dice: no miren atrás, vayan hacia el frente. ¿Qué hizo la mujer de Lot? Oyendo que no mire atrás, ¿qué hizo? Porque no entendemos muchas veces ni lo que Dios directamente nos habla, pueblo. Imagínese, ya Dios nos quiere ayudar, dice: no entiende lo que le voy a hablar. Pero aunque Dios nos habla, tampoco lo entendemos. Y en algún momento va a tocar soltar a los dos para que vayan a Sodoma y Gomorra y de allí puedan ser rescatados, evidenciando el poder y la mano de Dios. Tremendo. Si no entendemos lo que leemos, no vamos a poder entender lo que Dios nos dice, porque no conocemos a Dios. Vamos a San Juan 5 del 1 al 9. Vamos rapidín. ¿Queremos salir rápido? Vamos rapidín. San Juan 5 del 1 al 9. San Juan capítulo 5 del 1 al 9. Amén, ¿estamos allí? San Juan capítulo 5 del 1 al 9 nos dice: después de estas cosas, que había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya muchos tiempos así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y qué dice? Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Usted puede leer la Biblia pero no entender quién es su Dios.
¿Cuántos conocemos del paralítico de Betesda? Mire lo que dice la palabra. Un paralítico, ¿cuántos años? 38 años, viviendo caído en derrota, hablando de que Dios sana, viendo de que Dios sana, mirando que otros provocan el milagro de Dios. Y él 38 años caído. ¿Y qué más decía la palabra? Que Jesucristo, viendo que estaba caído, que no podía hacer nada por sí mismo, Él va y se acerca entre multitud de enfermos, de ciegos, de cojos, se acerca al paralítico. ¿Y qué le pregunta el Señor Jesucristo al paralítico? ¿Quieres ser qué? ¿Y con qué le sale el paralítico? Excusas, pretextos, justificaciones y religiosidad. Porque Jesucristo, ¿qué le preguntó? ¿Quieres ser sano? Punto final. Y el paralítico es la típica que se escucha. Es que Dios sabe. Es que yo quiero, pero voy a intentar. Voy a hacer todo lo posible. Entiende lo que escucha. Entiende al Dios que lee en la Biblia. Porque aún usted puede leer esto y no entender lo que pasó aquí. ¿Qué le preguntó Jesús al paralítico? ¿Quieres ser sano? Y la respuesta, ¿cuál debió haber sido en el sentido común? Sí. Punto. Y es el problema de cristianos que almáticos, movidos en el alma y por lo que hay en el alma, que hasta mismo Dios les vende en teología lo que razonan y que tiene que ser estrictamente como está aquí. Aquí Dios le enseña que para Él todo es posible, pero nunca se va a mover de la misma manera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, ¿qué dice? ¿Qué le responde el teólogo del paralítico de Betesda? Señor, es que hay que correr al agua para meterse, para sanarse. Es que, Señor, verá, para ser sanado, un ángel tiene que descender del cielo. Primer punto, ven que yo sí me memorizo la Biblia. Segundo, dice que el ángel se mete al agua. Ve que sí me aprendo los versículos. Tercero, dice que el ángel se mete en el agua y ¿qué hace? Ve cómo me memorizo la Biblia. 3 veces me lo al año la Biblia. Cuarto punto, Señor Jesús. Mira, para que yo sea sanado. Mira, el cuarto punto, la Biblia dice que el que corra primero va a ser sanado. Pero como yo estoy caído, y aunque usted sea el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el que resucita muertos, sana leprosos, da vista a los ciegos, a mí eso no me interesa. Pero a mí mi Biblia, mi religión, mi teología me dice que aún usted siendo Jesús tiene que operar así. Porque no entendemos lo que leemos, ni entendemos lo que Dios nos dice. Y lo peor y lo que está pasando con el pueblo que no entiende lo que Dios le pregunta. Yo me imagino al Señor Jesucristo así, ¿no? Diciéndole, bonitico, pero yo te puedo sanar. Yo soy la resurrección, la vida eterna. Y me tratas a mí de enseñar cómo debo obrar para sanarte. Porque no entendemos. Cuando Dios le dé bendición, no piense, no hable, no diga cómo será esto, como la mujer de Abraham. ¿Cómo será esto? Cuando Dios le empiece a hablar, a ministrar palabra, calle. Cuando Dios le diga hacer algo, diga bueno. Cuando Dios le prometa algo, diga amén y calle la boquita.
Porque hay cristianos que aún después de que Dios le unge, le da visión, le dice algo, en vez de decir amén, mientras más habla, más lo daña. Usted diga sí, diga amén. Dígale, aquí estoy, Señor. No le digas que Señor, usted sabe. Amén, aquí estoy, úseme. Punto final. Y te voy a sanar. Pero es que ya llevo 20 años así. Y el ángel no desciende y así. Amén. Y cierre boquita. Dios te dice, te voy a mandar de profeta a las naciones. Diga, aquí estoy, amén. ¿Será que puedo predicar? No será. Que ese pastor viejito, gordito, chopacita, él se ha de poder predicar. Yo no, yo soy joven aún, soy niño. Aún Dios le dijo a aquel profeta, no digas niño soy, porque ha puesto mi palabra en tu boca. Poder sobre las naciones para plantar, arrancar, derribar o levantar. Pero no le entendemos a Dios, no entendemos lo que leemos de Dios. Cuando el Señor Jesucristo le dijo, ¿quieres ser sano?, que Él entró al paralítico por las orejitas. Palabra. Y cuando el Señor Jesucristo ya le estaba afirmando algo, el paralítico ya tenía dentro de sí el poder de la palabra. Ya estaba autorizado, ya estaba delegado para levantarse de su lecho donde estaba caído. Pero el paralítico le dice, Señor, es que el primero que corre, después de que el ángel desciende y agita las alas y se mete al estanque, es sanado. Tremendo. Usted tiene que entender con el corazón, no con la mente. Por eso aquel niño, cuando el Señor Jesucristo predicaba en el desierto y había más de 5,000 hombres sumándole mujeres y niños, un niño que quizás no era estudioso de la Biblia, no te leyó 20,000 veces la Biblia en el año, cuando Jesucristo preguntó, ¿qué tienen? ¿Qué hay? ¿Qué había? Unos pocos peces y unos cuantos panes. ¿Y cuántas cestas le sobraron y le recogieron al niño? 12. Cuando Jesús habla y le diga algo, entiéndale a Dios con el corazón. No seamos, perdón la expresión, adefesiosos como el paralítico. Salgamos de no entender lo que Dios nos dice, nos pregunta, nos afirma y nos muestra y nos delega en su voz ya a hacer. Si Dios te dice visita allá porque ya está dentro de ti el poder autorizado para ir a ganar y a glorificar a Dios allá. Si Dios te dice echa fuera un demonio, ya estás autorizado porque entró la palabra a ti, tienes ya el poder y estás legalmente autorizado por Dios a ejercer eso. Si Dios te dice muévete, muévete. Si Dios te dice quédate quieto, quédate quieto. Si Dios te dice a la derecha, si es a la izquierda, si Dios te dice solo, si Dios te dice acompañado, pero entiende al Dios que dices conocer. Tremendo. Cuando no entendemos a Dios, le queremos hablar de los escenarios. El paralítico es, hay muchos ciegos, hay muchos cojos, hay muchos todos. El escenario, las circunstancias, yo paralítico, ellos caminan. Las limitaciones, a mí no hay nadie quien me ayude. Y decirle a Dios porque sí, porque no es probable lo que Él me dijo que se cumpla. A Dios le interesa gente que cree y que le entienda lo que Dios dice. Tremendo. El Señor Jesucristo le pregunta, ¿quieres ser sano? Era sencillo. ¡Sí! Punto. Pare de sufrir. Así hay cristiano caído porque no entiende a Dios.
postrado, caído, teniéndose pena, viendo que otros son levantados por Dios, enunciados por Dios y mencionados por Dios. Ellos y su casa caídos porque no han entendido a Dios. Otro caso más. Martita y Lázaro. No, otra Marta. Otra Marta que también memorizaba versículos. Dice la palabra de Dios que Marta, cuando su hermano Lázaro enfermó, le mandó a Jesucristo un mensaje. El que tú tanto amas está enfermo. Mire qué avesados somos, a veces queremos tocar las emociones de Dios. Si me amaras, Señor, no permitiera eso. Y Dios, hace 8 años te dije que no por ahí, que no de esa manera, que no adelantes los tiempos. Pero a veces le decimos a Dios, si me amaras, Señor. Marta le dice, aquel que tanto amas está enfermo. Y Jesucristo va y le pregunta, ¿dónde está Lázaro? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde? Le dice a Marta. Y la Martita, ¿qué le responde a Jesucristo? Ya está más de 3 días muertos, ya hiede. Ver el riñoncito, el hígado, que es lo que más se deshace rápido, ya deben estar ya hecho paté. La carnita ya debe estar empezando a gusanarse. Los huesitos por ahí ya deben estarse destorciendo, porque ya va varios días muertos, Señor Jesús. Y Jesucristo, ¿qué le preguntó a Marta? ¿Dónde lo sepultaron? ¿Dónde está tu hermano? No le dijo dónde está el muerto, le dijo dónde está. Él nunca habló del muerto, él habló de dónde estaba él, porque donde él está presente, aunque haya muertos, que hay vida. Pero muchas veces Dios nos pregunta si no entendemos. Somos como la Martita de la Biblia, que le explicamos a Dios de qué tiempo ya está la circunstancia, que le explicamos cómo está física, emocional, psicológicamente esa persona, que le decimos a Jesucristo quizás ya no puede cambiar, ya está así ha de morir. Y Marta le contesta a Jesucristo, sí, la palabra dice que al final de los tiempos todos seremos resucitados por la gloria de Dios. Teniendo al lado a Jesucristo, fuente de vida eterna, la fuente de todo poder, el que podía hacer todos los milagros. Porque no entendemos lo que Dios nos dice, no entendemos lo que leemos, no conocemos al Dios que decimos creer. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Y así como una Marta, como un paralítico, no podemos provocar algo, porque aún la Martita, hermana de Lázaro, escuchaba a Jesucristo predicando, recibió testimonio del poder de Dios, pero cuando vino a él la fuente de toda la vida, le dijo, él ya está muerto, ya está podrido, ya no hay cambio, porque no entendemos al Dios que le decimos conocer. ¿Ahora han entendido algo de Dios? Necesitamos salir de ser cristianos almáticos para ser espirituales, de empezar a conocer a Dios para acceder al poder de Dios. Dios no quiere que viva 38 años más de aquí en adelante como el paralítico. Dios no quiere que viva como la hermana de Lázaro, poniéndole a Dios el por qué Él no puede cambiar o ya no se puede hacer nada. Dios quiere gente de fe, que para acceder a Dios conozca a su Dios, comprenda a su Dios, distinga el evangelio de Dios que ahora me predica.
¿Cuántos hoy quieren ser dimensionados? Hoy entiende para qué está aquí. Hoy entiende para qué Dios lo ungió. Hoy entiende por qué escucha esta palabra. Hoy entiende por qué Dios le liberó, le ungió. Porque Dios quiere hacer grandes cosas por medio de usted. Pero depende de usted, ya no de Dios. Vamos a